o 7 incluso recientemente. Y claro, uno se pregunta, ¿qué fue del SAT, el sistema de alerta temprana de sismos? Consiste en una mensajería en nuestros celulares, no se olviden, con un sonido y vibración ante un movimiento telúrico. Lo maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI. Sin embargo, hoy vamos a demostrar, en el reportaje a continuación, que la implementación de este sistema, que costó 60 millones de soles, se hizo con una serie de irregularidades que fueron ya advertidas por la Contraloría en varios momentos. La historia, preste mucha atención, es de Iván Escudero y Eduardo Cobos. Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Responsabilidad identificada, penal. Millones y millones de soles están hoy bajo sospecha de corrupción, pero sobre todo, parte de un país está desprotegido frente al sismo que vendrá. Más de 60 millones de soles, cerca a 20 millones de dólares, iban a permitir que usted y su familia reciban un mensaje de alerta segundos previos a un sismo. Un sistema de mensajería que puede hacer la diferencia entre vivir o morir. Se trata del primer sistema de este tipo en toda Sudamérica. Todo ello quedó en promesa y todo ello hoy, de acuerdo a documentos oficiales, deberá ser investigado por la Fiscalía. Acreditado y se ha concluido un informe de control posterior en el cual se han identificado las presuntas responsabilidades administrativas y penales respecto a la actuación que hubo en la licitación pública. Un mensaje nos debía llegar segundos previos de ocurrir un sismo de gran magnitud. Para ello, se destinó más de 60 millones de soles. Un documento exclusivo nos revela que los encargados de ejecutarlo viciaron el proceso. La historia, con nombres y apellidos, esta noche, en Panorama. Este es un informe emitido por la Contraloría que no deja lugar a dudas. No es una advertencia, es una conclusión oficial con responsabilidad penal en funcionarios que luego de este reportaje deberán ser investigados por las autoridades. El 10 de noviembre, hace un mes, se concluyó que la adquisición e implementación del sistema de difusión y comunicación de mensajes de alerta en el marco del sistema de alerta temprana ante sismos había fallado. Es decir, el proyecto que, una vez concluido e instalado, tendría que haber enviado un mensaje y haber hecho sonar nuestros celulares y sirenas segundos previos a que ocurra un terremoto, no sucedería en los tiempos establecidos. Funcionarios del INDECI firmaron contrato con una empresa que, según el documento, nunca debió ganar el concurso público, pero lo hizo. El comité de selección admitió, evaluó y otorgó una buena pro al contratista cuando éste no había cumplido con una de las especificaciones técnicas. Ello no garantiza la durabilidad, ¿no?, el funcionamiento que debe tener este equipo a lo largo de todo el litoral peruano. El informe nos dice quiénes son los responsables. Carlos Manuel Yáñez Lazo, actual jefe del INDECI. Óscar Arturo de la Cruz Orbegoso, jefe de la Oficina General de Administración del INDECI. Emar José Vidal Pardavé, jefe de la Oficina de Logística de INDECI. ¡Gente metida, causa! ¡Jessy, carajo! ¡Gente, acá! ¡Acá hay un pata metido, carajo! ¡Pero
El informe de orientación de oficio en el que se da cuenta sobre este incumplimiento se comunica de manera previa, muy anterior a la suscripción del contrato. Y todos los informes son remitidos a los titulares de la entidad, ¿no? Es por ello que no solo se ha identificado la presunta responsabilidad al jefe del INDECI, sino también al jefe de la Oficina General de Administración, al jefe de la Oficina Logística y a los miembros del Comité de Selección. Hoy la realidad dice que frente al sismo que sucederá, estamos más desprotegidos, a pesar de haber pagado decenas de millones de soles. ¿Por qué no funciona hasta hoy el sistema de mensajes de alerta en el celular? El 19 de julio del 2019, cuando el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, era el jefe del INDECI, se aprobó un presupuesto mayor a los 44 millones de soles, que luego ascendió a más de 60 millones de soles. El único objetivo, implementar el sistema de alerta temprana ante sismos. Luego, el 10 de enero del 2023, ya con Dina Boluarte como presidenta y Carlos Yáñez Lasso como jefe del INDECI, se presentó el requerimiento para la adquisición e implementación del sistema de difusión de mensajes de alerta temprana ante sismos. El 17 de abril de este año se convocó a la licitación pública. El 17 de julio, el consorcio Alert Solution se hizo de la buena pro y el 7 de agosto firmaron el contrato. Claro, este proyecto se despliega a nivel nacional en todo el litoral peruano, las 10 regiones, desde Tumbes hasta Tacna. Recordemos que la implementación de este proyecto cuesta más de 60 millones y medio de soles. Entonces, lo que la Contraloría busca es que se cautele, ¿no? Se cuide el buen uso de estos recursos, que es lo que en estos momentos se vendría afectando, ¿no? Y es justamente ello lo que la Contraloría encontró irregular. Funcionarios del INDECI admitieron otorgar la buena pro y suscribieron contrato con Postor, cuya oferta no cumplía las bases de licitación, en contravención de los intereses del Estado. Si no cumplieron las bases, para Contraloría se firmó un contrato irregular. Además, según el documento, los funcionarios del INDECI permitieron que la empresa Alert Solution no presentara la garantía de fiel cumplimiento, el seguro, por cerca a $1 millón. $751.000 era el monto que estaba obligada a pagar la empresa para suscribir el contrato. Sin embargo, el contrato se firmó sin dicha obligación. Por el contrario, INDECI le entregó una obra con un presupuesto total de 60 millones de soles. ¿No? De que realmente se brinde la protección necesaria. ¿Ello para qué? Para ofrecer a la población beneficiaria, pues, en el momento oportuno, la respuesta adecuada frente a un posible sismo, ¿no? Entonces, este equipamiento está orientado a ello y es por eso que nosotros hemos revelado en el informe esta afectación. Lo grave es que durante todo el proceso de adjudicación, es decir, de enero a agosto de este año, Contraloría hizo advertencias sobre posibles irregularidades, pero el INDECI nunca las tomó en cuenta. La Contraloría ha emitido en total 5 informes en las que desde la etapa del proceso de selección, el otorgamiento de la buena pro, la suscripción del contrato, ha venido alertando sobre situaciones adversas. No hicieron caso, por el contrario, siguieron adelante y firmaron contrato. Hemos acreditado y se ha concluido un informe de control posterior en el cual se han identificado las presuntas responsabilidades administrativas y penales respecto a la actuación que hubo en la licitación pública. El documento es claro. Todo este proceso debió ser nulo y el jefe del INDECI, Carlos Yáñez Lasso, lo supo con anticipación. El 3 de agosto de este año, 4 días antes que se firme contrato, Contraloría envió un documento a Carlos Manuel Yáñez Lasso, jefe del INDECI, advirtiendo de todas las irregularidades. Le decía que el consorcio que había ganado la buena pro había presentado información inexacta y que el proceso debía declararse nulo. Sin embargo, el 7 de agosto,
firmar un contrato. Situación que se produjo con el conocimiento del señor Carlos Manuel Yáñez Lazo, quien, en calidad de jefe institucional del INDECI, debía disponer las acciones preventivas o correctivas en vista del evidente incumplimiento. Las acciones preventivas o correctivas se pasaron por alto a pesar del precio de 60 millones de nuestros impuestos. Recordemos que la implementación de este proyecto cuesta más de 60 millones y medio de soles. Lo que la Contraloría busca es que se cautele, se cuide el buen uso de estos recursos, que es lo que en estos momentos se vendría afectando. Para Contraloría, el mismo jefe de INDECI, Carlos Yáñez, no cumplió su función. Carlos Manuel Yáñez Lazo, en consecuencia, incumplió su función. Asimismo, no cumplió a cabalidad con sus funciones establecidas. Panorama se comunicó con la Oficina de Comunicaciones del INDECI con días de anticipación para solicitar una entrevista y se den los descargos formales. Sin embargo, nos enviaron este comunicado que a la letra dice: se evidencia que los funcionarios del INDECI han actuado en estricto respeto a la ley y reglamento de contrataciones del Estado, por lo que rechazamos completamente la interpretación errónea que el órgano de control institucional realizó con respecto a esta licitación. Sin embargo, respetuosos de las leyes, estamos prestos a someternos a las instancias que correspondan a fin de que se determine que los servidores y funcionarios del INDECI actuaron acorde a sus funciones. Lo peor es que el sistema que debía alertarnos, dándonos valiosos segundos de posible salvación en un terremoto, no está implementado aún. El dinero que debía servir para ello, ya sabemos cómo se destinó. Estamos hablando nada menos que un sistema de alerta que debía prevenirnos para ponernos a buen recaudo en el caso de un sismo. Es fundamental que los peruanos tengamos acceso a ese tipo de información, si es que la hay, si es que finalmente la tecnología nos ofrece esa posibilidad, más aún cuando el Estado ha invertido. Y ustedes han visto los documentos, la Contraloría establece responsabilidad. Esto no es Iván Escudero, no es Panorama, la Contraloría establece responsabilidad penal en el informe que hemos publicado. Asegura que durante ese proceso se advirtió además 5 veces, no una, 5 veces sobre esas irregularidades. Vamos